Te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro. Un paseo ameno e interesante por el mundo del idioma español, de la mano de tres estudiosos de este apasionante tema: Javier Gutiérrez, Beatriz Araín y Claudia Rivera Hernández. ¡Iniciamos! Amó la tierra y se llevó en sus brazos al rígido esqueleto de la amada, y allá en la oscuridad más que sombría del río Cunever, a la llama incierta sentó a su lado la osamenta fría y celebró sus bodas con la muerte. Ató con cinta los tres huesos, el viento carate coronó de flores, la horrible boca la llenó de besos y le contó sonriendo sus amores. Llevó a la novia al tálamo lucido y se acostó junto a ella enamorado, y para siempre se quedó dormido al rígido esqueleto abrazado. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Esto es Te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro. Hoy estamos como siempre puntuales aquí en Radio WAP 96.9 de FM y platicamos con mis dos compañeros del equipo para llevar a usted una serie de tópicos que tienen que ver siempre con el idioma español. Y en este caso le ponemos un acento especial a las celebraciones de Todos Santos, del Día de Muertos. Betty Sarraín. Betty, buenas noches. Buenas noches a todos. Claudia Rivera Hernández. Claudia, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Hoy vamos a tener además una entrevista con un grupo de alumnas de la escuela del Instituto Normal del Estado, que nos van a platicar de una inquietud que tuvieron muy interesante, muy curiosa y hasta simpática. Inventaron una lotería, este juego tradicional de las kermeses, de las fiestas mexicanas, pero con un toque muy singular de ellas. Bueno, Claudia siempre se dedica a investigar la música con la que abrimos, y hoy hemos abierto con una melodía que se llama Bodas Negras, y que tiene una letra tétrica, dramática. ¿Cómo la defines y qué investigaste, Claudia? Javier, buenas noches a todos. Primero que nada, recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales a través de Facebook Live, y también nos pueden enviar mensajes vía WhatsApp al teléfono 2213 300063. Esperamos con mucho gusto sus mensajes. Javier, quiero decirte que esta tarea no fue sencilla. Normalmente escucho la canción antes de empezar a investigar, y después ya que saboreé la música, la sentí, me transmite, me gusta, no me gusta, o escucho ritmos, etc. En esta ocasión, sin haber escuchado con atención la letra, la verdad es que la música, aunque es un bolero, me dejó una sensación bastante extraña. Y cuando revisé la letra y después lo que les voy a platicar a continuación, pues ustedes me dirán qué les parece. Bodas Negras, interpretada por Julio Jaramillo, así se llama la canción y el intérprete. El bolero Bodas Negras alcanzó popularidad a mediados de la década de 1950, debido a su interpretación por el famoso cantante Julio Jaramillo. Se cree que su letra fue escrita originalmente por el poeta novogranadino Julio Flores. La región de Nueva Granada en la época de la conquista estuvo situada entre Venezuela, Colombia, Ecuador y parte de Perú. Y me parece que ubican al cantante, al escritor, como ecuatoriano, ¿no? Alrededor de 1899, el poeta había estado interesado en un caso de asesinato que se viralizó en los medios de comunicación, al punto que el autor expresó que se encontraban ante la historia de amor más macabra de todos los tiempos. Ustedes escucharon ya los versos, yo quiero repetirles uno, que es casi de los últimos. Dice: ató con cintas los desnudos huesos, el yerto cráneo coronó de flores, la horrible boca la cubrió de besos y le contó sonriendo sus amores. Queridos radioescuchas, se conoce como boda negra una costumbre religiosa que implica un acto de protección en tiempos de caos, de guerra.
Los primeros registros de las bodas negras datan de 1831 y están ubicados en Rusia. Actualmente se tienen registros de que las bodas negras son una costumbre muy concurrida en periodos de pandemia. Por ejemplo, los judíos casan a jóvenes que quedaron huérfanos. En esta época del COVID-19, muchos jóvenes quedaron huérfanos y los judíos lo que hacen es ubicarlos según su nivel socioeconómico, características, y los casan. La comunidad se compromete a protegerlos y a impulsar pues ese nuevo matrimonio. Pero lo interesante de todo esto es que estas bodas se hacen de manera muy pequeña en los panteones. Y el simbolismo que eso refleja es en presencia de los padres muertos que deberán interceder por los vivos que están apoyando a esos jóvenes para que no queden solos. Ese es el sentido de esta tradición que aún en nuestros días se ve. Sin embargo, la historia de este bolero trasciende no solo a los vivos, como en el caso de jóvenes que quedaron en esta tierra y que están casándose para iniciar una vida de matrimonio. En el caso de nuestro bolero, la historia se mezcla entre los vivos y los muertos. Se conoce como el caso de las bodas negras a una serie de sucesos que iniciaron en 1887, referentes a la profanación de 7 tumbas y desaparición de cadáveres en el cementerio de Hermosura en la provincia de Nueva Granada, que es la zona ubicada entre Sonora y Sinaloa. Nunca se esclareció quién fue el autor principal de dichos crímenes. Se creía que había sido el esposo de la primera persona fallecida. Sin embargo, la historia al paso del tiempo fue dando diversos indicios hasta que se indicó en algún momento que había sido un aristócrata de la región. El 21 de octubre de 1887, el enterrador de la comarca de Hermosura, Juan José Domingo, en Nueva Navarra, encontró una tumba de mármol destruida, como lo indica la canción en sus primeros versos, a la que le había sido extraído el féretro. Domingo llamó a la Guardia Civil de Hermosura cerca de las 12 de la madrugada. Se cree que el profanador fue Joaquín Villa, marido de la primera víctima, quien padecía de esquizofrenia. Sin embargo, la misteriosa desaparición del oficial que llevaba el caso y la muerte de su mujer, es decir, después de que hubo otros asesinatos, de repente desaparece el policía que estaba siguiendo el caso y también la esposa del policía. Lo que han llevado a las teorías de que el profanador era Joaquín de Borbón, duque de Nevada, un nieto de la reina Isabel II. Julio Flores, el presunto autor de la canción, en una entrevista para el diario ABC en 1904, le preguntaron cuáles habían sido sus motivaciones para escribir el poema, y dijo que no había sido de su autoría, que correspondía a una carta que su mamá había recibido, porque su mamá sufría una grave enfermedad mental y se había pasado una larga estancia en el mismo hospital donde el esposo de la primera fallecida. Entonces los policías empiezan a indagar sobre esa idea. Hay una persona que puede ser el posible profanador, pero la policía llega a la conclusión de que no es. Entonces Julio Flores queda implicado en el caso, el propio autor de la canción. Existen otras versiones que le atribuyen a un sacerdote y poeta venezolano, Carlos Borges, la autoría de esta canción, y se dice que Carlos Borges en 1893, mucho antes de que sucediera este hecho en la región de México, con el título, o sea, sacó esta letra con el título Boda Macabra. Y bueno, esta persona, Carlos Borges, fue en su juventud, tuvo una juventud desenfrenada, después se convirtió en sacerdote, estuvo trabajando un tiempo para los fines religiosos y después abandona la vida religiosa y sigue una vida mundana. Pues el bolero, escúchelo usted por curiosidad, se toca muy poco ya en el país, en las estaciones de radio, pero por internet se lo puede localizar. Se llama Bodas Negras, la interpreta Julio Jaramillo, un cantante ecuatoriano de una voz extraordinaria.
muy exitoso hace varias décadas, y narra así prevista, como nos lo ha explicado Claudia, de manera sencilla, el arranque de una pasión amorosa de un amante que va y que destruye la tumba de su esposa, levanta la lápida, saca el cuerpo, saca el cadáver y se lo lleva a su casa y a su manera consuma la boda con la mujer con quien tenía una ilusión, un gran amor frustrado, pendiente. Y ese es, pero la narración es macabra, dramática, pasional, y la música muy apropiada para el caso. Y antiguamente solo en esta temporada se escuchaba esa canción, Bodas Negras, con Julio Jaramillo. Gracias, Claudia, qué buena investigación. Betty, el significado de las ofrendas de muertos, el tiempo nos gana, pero yo creo que vamos abreviando y así a grandes pinceladas. ¿Cuál es el significado de las ofrendas para muertos? Bueno, el día de hoy les traigo los verdaderos elementos que traían las ofrendas prehispánicas. Uh-huh. Porque todo ha ido variando, ¿no? Y se le han agregado elementos que son modernos. Uh-huh. Entonces, les traigo los significados de cada uno. Por ejemplo, el agua. La fuente de la vida que se ofrece a las ánimas para que mitiguen su sed después de su largo recorrido y para que fortalezcan su regreso. Es el primer elemento, el agua. La sal, que debe venir en una ofrenda, el elemento de purificación, sirve para que el cuerpo no se corrompa. Ese es el significado. Las velas, los antiguos mexicanos usaban rajas de ocote en lugar de velas. En la actualidad se usa el cirio en sus diferentes formas y es la luz que acompaña a aquellos espíritus que tienen que viajar. Otro, bueno, es el copal, que era ofrecido por los indígenas a sus dioses. Actualmente viene el incienso, ¿no? Pero originalmente, pues, era el copal. Otros son las flores muy importantes. Aquí en México utilizamos el cempasúchil, que ahora es cempasúchil naranja, y la flor roja, ¿no? Que se cultiva precisamente aquí en Cholula, que son símbolo de festividad. En lugar de ser un símbolo de tristeza, pues es un símbolo de alegría, de un paso de una vida a otra vida. El petate es parte también de la ofrenda. Se encuentra como mesa, base, mortaja, y funciona para que las ánimas descansen. Ese es el significado. El escuincle, que Claudia va a mencionar el próximo programa, que es lo que no debe faltar, sobre todo para las tumbas de los niños, ¿no? Porque él es el perrito que los acompaña siempre en ese trayecto de la vida a la muerte. Y el pan, que al principio era una oferta fraternal. La iglesia lo presenta como el cuerpo de Cristo, pero nosotros en la época prehispánica primero comenzó siendo una rueda de pan y ahora son las famosas hojaldras. Por último, el gollete y las cañas, que se relacionan con el zompantli. Los golletes son panes en forma, como les digo, de rueda, y se colocan en las ofrendas sostenidos de trozos de caña, que también llevan. Entonces serían los elementos principales de una ofrenda prehispánica, y que muchos todavía conservan hasta estos días, como por ejemplo en Atlisco, en Cholula, en Zacatlán de las Manzanas también, ¿no? Y en algunos otros estados de la República. Me llamó la atención que mencionaste el petate, que lo mismo se usa en la barbacoa que en este caso de las ofrendas. Y el petate, la palabra petate, dio lugar a un verbo que es sinónimo de amortajar a alguien, de enterrar, de sepultar a alguien. Cuando alguien se muere ya se petateó. Ya se petateó, exactamente. Entonces da lugar a un verbo, el verbo petatear. Vamos a una pausa, o como andamos, Darío, o nos quedan todavía 5 minutos. 5 minutos. Les platico rápidamente una anécdota y luego nos va a platicar Claudia un tema que me llamó la atención, el silbato de la muerte. Pero les platico una anécdota que yo no sé si fue cierta, pero yo la escuché como algo verídico aquí frente al Panteón Municipal, muy cerca relativamente cerca de aquí. Sí que había una cantina. La cantina, es cierto, yo la conocí. Enfrente del Panteón había una cantina
que tenía un nombre muy apropiado para el lugar. Se llamaba la cantina La Última Estación. Durante muchos años existió, y cuentan que una vez una persona había en esa cantina un letrero que decía, estaba el letrero para los parroquianos, y decía el letrero: aquí se está mejor que enfrente. Enfrente estaba el panteón. Sí, claro. En Tamaulipas también hay... Sí, en la calle Hidalgo. ¿Tú lo conoces? Sí, es una marisquería. Dice ahí, el letrero dice, aquí se está mejor que enfrente. Sí, bueno. Pero pasó el tiempo y colocaron otro letrero como respuesta a pero lo colocaron en el panteón. Y ese letrero decía, aquí se encuentran los que estaban enfrente. Entonces, la verdad es una ironía, pero retrata una gran verdad. Sí, Un exceso de alcohol, la cirrosis, da lugar a que los que están en la cantina se pasen para allá enfrente. Bueno, creo que da tiempo, Claudia, que nos platiques el silbato de la muerte. ¿Qué es eso? Bueno, querido Radio Escucha, ¿qué se imaginan ustedes que es el silbato de la muerte? ¿Alguien ha escuchado antes? Yo me imaginé en el viento. El silbato de la muerte es un instrumento musical, un instrumento raro. Los silbatos de la muerte son instrumentos de origen azteca, cuya singular forma corresponde a una calavera realizada en barro que tiene una especie de boquilla. Ustedes recordarán seguramente, si de niños acudieron a las zonas arqueológicas, se vendían afuera en los puestecitos ranas que si la soplaba por un lado hacían un sonido como de viento, pero era tétrico, sí. No, el sonido de estas ranitas, búhos, tigres. Sí, todavía se venden por ahí, de barro. Y el sonido más que tétrico es como escuchar un caracol, como el sonido que hace un caracol. La diferencia es que el silbato de la muerte es la cabeza de una calaca y arriba tiene como una boquilla, como la boquilla que tienen las armónicas. Como una pipa. Como una pipa, exactamente. A la hora de soplar esa pipa, el sonido que emiten es tan agudo como un grito. Ahora imagínense en la época de los prehispánicos, utilizaban este instrumento para acompañar los ritos fúnebres. Ese era uno de los primeros sentidos, pero el otro es que cuando había un llamado a guerra o había algún movimiento de invasión hacia ese territorio, todas las personas utilizaban ese sonido. De manera que ahuyentaban, al ser tan agudo y tan, si ustedes buscan, van a escuchar el grito, es un grito de desesperación, de manera que los invasores eran ahuyentados. Algunos expertos sostienen que los aztecas probablemente utilizaban el ruido producido por estos artefactos con forma de cráneo para acompañar a las almas de las víctimas de los ritos de sacrificio hacia el más allá. Qué interesante. Yo nunca había escuchado, conozco los instrumentos estos, de hecho yo tengo uno, también han llamado ocarinas a este tipo de silbatos de barro, que se venden por ahí en las ferias. Para que si alguien le llama la atención el tema, venden cada 8 días un buen número de este tipo de silbatos en la parte trasera del edificio carolino, ahí donde está, ¿qué sería? Pues donde está la lápida que consigna la fuga de Porfirio Díaz, el callejón es que está ahí atrás. Ahí se pone un puesto donde venden silbatos de estos para colección y para conocer ese tipo de sonidos. En efecto, como dices, Claudia, no son propiamente y no infunden miedo, sino más bien como que te ubican como en un bosque de aves, en un zoológico de aves. Son muy agradable. Salvo este. Y también los que son en forma de búho, el símbolo del búho acompaña siempre a la muerte. Sí, exactamente. Entonces la calaca y el búho sí. Tiene su propio... Hasta había un dicho, cuando el tecolote canta, el indio muere. Así es. Vamos a una pausa y regresamos aquí en Te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro. ¿Por qué hablamos como hablamos? ¿De dónde vienen las palabras? ¿Cuál es el origen de los dichos y refranes? Todo esto y más se trata en Te lo digo, Juan,
para que lo escuches, Pedro. Continuamos. Oye la historia que contóme un día el viejo enterrador de la comarca. Era un amante. Estamos en Te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro, y hoy le estamos dedicando buena parte del espacio de la emisión de hoy a temas relacionados con la muerte, con los difuntos, dada la celebración que tenemos en puerta los días 1 y 2 de noviembre, aunque ya por aquí nos va a decir algunas de las compañeras el parte del calendario, porque abarca más fechas con más motivos. Tengo aquí a la mano 2 o 3 frases que hemos leído sobre la muerte. En algunos casos son epitafios escritos sobre la tumba de algún personaje célebre, otros son expresiones que en vida pronunció y que al paso del tiempo se volvieron célebres. Les leo 4 o 5. Una, del actor estadounidense Groucho Marx, dijo en alguna ocasión, dice, el epitafio de mi tumba debería ser, perdóneme que no me levante. José Alfredo Jiménez, la vida no vale nada. Julio César, el emperador romano, al reconocer al traidor Bruto entre sus asesinos, exclamó, ¿tú también, hijo mío? Nerón dijo, ¿qué artista va a perder el mundo? Y James Rogers, un criminal estadounidense, al preguntársele si tenía algún último deseo antes de ser fusilado, comentó, vaya que sí, un chaleco antibalas. Bien, hoy platicamos con 3 alumnas, 3 estudiantes, jovencitas, del Instituto Normal del Estado. Ellas son Valeria, que está aquí a mi izquierda, Majo, que está enfrente y tiene anteojos, y Mari Carmen. Ellas estudian la licenciatura en Educación Inicial. Se preparan para maestras, para docentes a nivel de preprimaria. ¿Ese es el nivel? ¿Preprimaria? ¿Le llaman? ¿O a jardín de niños? ¿Es ese nivel? Pues más que nada trabajamos para niños de 0 a 3 años. Que están de 0 a 3 años. En la etapa pues inicial. De 0 a 3 años. Bien, Valeria, Majo y Mari Carmen, pero están aquí por otro motivo. Resulta que me enteré que ellas crearon una lotería. También por ahí Leti nos va a platicar algo de la... Betty Saray nos va a platicar algo de la lotería y sus antecedentes. Pero ellos crearon una lotería un tanto singular. Todos conocemos la lotería que se juega con cartas, con frijolitos, con maíz, en la familia, en las ferias, en las kermeses, y que tiene la carta de la rana, el valiente, el diablo, la calavera, el bandolón. Pero ellas entonces pensaron en personajes de carne y hueso, cercanos a ellas, en su caso particular, de algunos maestros, y crearon una lotería. ¿Cómo fue la idea, Valeria? ¿Cómo fue la idea y cómo la armaron y cómo surgió y qué representa? A ver, platícanos. Bueno, esta idea surgió pues a partir de lo que fue mis 2 compañeras, Mari Carmen y Majo, que pues es que yo soy la jefa de grupo desde primer semestre hasta la fecha ahorita que vamos a egresar. Entonces, pues ellas hicieron una foto editada mía en la cara del presidente y en la cara de Porfirio Díaz. Y pues ahí como que esto de empezar a editar fotos surgió a partir de mis 2 compañeras, y ya después en la escuela pues nos hicieron hacer, para lo del 15 de septiembre, nos hicieron hacer una actividad por grupo para que la pudiéramos compartir con todas mis compañeras de la licenciatura. Entonces, pues nos surgió la idea de, pero eran con juegos típicos. Entonces nos surgió la idea de, pues, crear esta lotería, pero no pues como la tradicional, sino a cada maestro, pues darles como un personaje de esta lotería para que pues no solo sea como de la lotería tradicional, sino pues sea como una lotería única de la licenciatura.
Oye, y seleccionaron a sus maestros. ¿Cuántas cartas son? Son 28 cartas. ¿A 28 maestros? Uh-huh. Bueno, son maestros y pues personal de apoyo de la licenciatura. Alumnos no, solo personal de apoyo y los maestros. Y entonces, según veo aquí, la primera que tengo aquí a la mano, es la de la muerte. Y en esta aparece la muerte, claro, y el rostro de ¿qué? ¿De un maestro? Ajá, es un maestro. ¿Y no se molestaron los maestros con la idea? No, de hecho a la mayoría de los maestros les pareció bastante interesante y en algunos casos pues sí como divertida esta parte de que pues no se imaginaban que tanto podía llegar su cara a una imagen pues de la lotería. Entonces pues no se molestaron, pero antes que nada pues sí pedimos permiso para poder utilizar pues su rostro en las imágenes, porque pues tampoco no lo íbamos a hacer como de que, pues tomamos esta foto y ya se lo ponemos y se va a enterar a la mera hora, sino previo antes, pues sí preguntamos como si les gustaría participar en la actividad y pues si nos daban la autorización, pues adelante, pues lo hacíamos. Qué bueno, fue consensado. Oye, Majo, ¿a ti qué te tocó hacer en este juego? ¿Pusiste apodos o armaste las cartas? ¿Qué te tocó hacer? Pues yo fui parte creativa de la edición de las fotografías, tanto de la búsqueda de lo más originales que se pudieran ver las imágenes de la lotería, y también nos tocó, bueno, también fui parte para tomar las fotografías en el momento a los docentes, y también yo fui de las que acudió a cada uno de ellos para preguntar si podíamos utilizar su rostro. Y básicamente pues fue en la edición de las fotografías, en el plasmar la cara del docente en la carta de la lotería. ¿Y a ti, Mari Carmen? Bueno, yo también, creo que eso fue un trabajo conjunto que hicimos Majo y yo, la edición. Yo también pues estuve con ella en todo ese proceso y además pues yo hice los versos de la cantada. A ver, ¿nos puedes decir algún verso con alguna de las cartas? Y a lo mejor hasta explicas a quién le toca, a qué maestro y por qué razón. A ver, le pasamos las cartas. Sí, porque los versos son cantados, según nos recordaba Betty Saraín, y más adelante nos va a explicar algunos de estos cantos para presentar cada carta. A ver. Bueno, esta es la del sol. Ajá. Y decía, si solita me he de quedar, a la profa ya he de buscar. Pues estos versos los fui creando como después de revisar las diferentes versiones que existen, como que seleccioné los que más podía adaptar fácilmente. Y bueno, este personaje es una profesora que tiene una risa muy contagiosa, siempre le escuchamos, o sea, se escucha su risa muy lejos y decimos, ay, ya está la profesora allí. Entonces, pues le pusimos por ello el sol, como que siempre su risa nos contagia. Y bueno. ¿Alguna otra? A ver, ¿alguna otra carta? Un canto. Este es del Catrín. Y dice, don Mastache en patio central, su sombrero quería tirar. Y esto es porque nuestro profesor siempre está usando un sombrero. Entonces, bueno, por eso nos pareció ideal que él fuera el Catrín. ¿Otra más por ahí? Bueno, este es de la música. ¿El músico? El músico. Bueno, aquí iba a ser el músico, pero la profesora nos pidió que fuera la música. Y este decía, la melodía de graduación, la profa Patti quería tocar. Pues ella es muy adepta a la música. Entonces. Oye, qué ingenioso estuvo, ¿verdad? Y entonces hicieron también cada una de las cartas que se le entregan al público. Eso es la baraja, digamos, esa es la baraja. Sí. Pero la otra, en la que viene la cuadrícula de todos los rostros. Sí, hicimos varios tableros con diferentes combinaciones. Entonces, sí, todos los 28 pues se repartieron en grupos. 9. En 9. Y ya se imprimieron 28 que se repartieron en grupos para que jugaran en la licenciatura. Y de hecho para esto pues sí participó toda la licenciatura. La verdad es que la licenciatura es un poquito pequeña porque pues nada más son 4 grupos. Entonces pues fue como un poquito más fácil poder juntar a todas nuestras compañeras para que, y a los maestros, porque incluso las maestras y los maestros participaron en esta dinámica. Entonces fue como más fácil el poder darles pues un tablero a cada equipo. Entonces pues sí, o sea, como la licenciatura es pequeña, pues sí fue como un poquito más fácil poder aplicarla para toda ella. ¿Qué apodos tienen por ahí? Si puedes ir recorriendo algunos de los apodos.
Bueno, tenemos que es de la música, La Sirena, El Diablito, también... ¿Toca alguna maestra? Sí, es una maestra. Oiga, ¿por qué El Diablito? Porque... De hecho, ella nos los pidió. Ella nos lo pidió, pero pues la verdad sí es una maestra que... ¿Te queda? Sí, bueno, o sea, llega a la hora en punto y sabemos que tenemos que correr al salón porque si no nos deja fuera. Entonces, sí le queda. Sí. Tenemos El Bombero, tenemos El Mundo, El Negrito. ¿El Negrito por qué? Porque ese sí fue por su aspecto físico, 100%. Es alto, moreno y chinito. Sí. Tenemos a La Dama, al Corazón, a La Muerte, El Soldado, La Muñeca. Qué bien está esa carta. Sí. Muy bien pensada. Sí. Muy bien la edición, ¿eh? Muy buena edición. Sí. Sí, pues nos costó mucho trabajo algunos, sobre todo los objetos, es más difícil. Cuando son personas, pues nada más era como el rostro, pero cuando eran objetos, pues sí la teníamos que pensar bastante en el proceso de edición. El sombrero, el arpa, el árbol, el cotorro. ¿El árbol está compuesto por caras? Sí, bueno, la verdad, pues pensamos que hacer como que su cara fueran las hojas del árbol. Por eso Muy está, original. sí, así como que en todos lados. Pues la idea nos parece muy original. Combinan varias cosas. Uno es un juego, tiene una parte lúdica, de entretenimiento. Otro rompe la comunicación entre alumnos y maestros y se vuelve una comunicación más cercana, más cálida, de más confianza. Por otro, el ingenio el uso de la computadora para armar cada una de las cartas, hacer la combinación del rostro con el personaje que todos conocemos de la lotería. ¿Y cómo fue recibida esta idea y qué impresión causó en los destinatarios, en este caso los maestros? ¿Qué comentarios hubo? Pues la verdad es que sí fue como en parte graciosa porque pues nadie se lo esperaba hasta qué punto las cartas iban a terminar siendo editadas, porque pues tampoco no eran, bueno, mis compañeras pues no era así como de que crear como un impacto como emocionalmente en los maestros o en las alumnas, porque pues solo fue como por diversión de parte de nosotras y pues dejar como, pues ya es nuestro último año, entonces era como dejar al menos una huella marcada en la licenciatura y que digan, este grupo fue el que nos hizo las cartas. Y pues yo creo que sí, porque hasta la fecha los maestros siguen recordando las cartas que les hicimos y nos siguen haciendo pues burla con estas cartas de, ¿se acuerdan que a mí me editaron haciendo esta? Entonces como que pues fue como una parte chistosa y pues una parte también de acercamiento con los maestros, como bien lo mencionaban, porque pues sí es como de que sí los maestros sí ya se acercaban, bueno, nos acercamos nosotros a platicar más con los maestros, de no tanto de una manera educativa, sino de una manera como de diversión, así. Claudia, Betty, ¿qué les parece este trabajo? Pues bueno, yo quiero recalcar que ellas hicieron uso pues de algo muy mexicano, que si bien el origen no es mexicano, están rescatando una tradición. Yo creo que a ellas les pidieron que hicieran un juego, ¿no? Un juego, y me parece que la elección fue genial, porque este juego se ha ido perdiendo poco a poco y se han adquirido juegos de otros países, de hecho americanos, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que esto es muy valioso, así el acercamiento hacia los profes, pero también ese acercamiento hacia la cultura y hacia nuestras tradiciones para que no se pierdan. Así que las felicito. Claudia. Sí, chicas, yo las felicito porque el trabajo de edición implica siempre desarrollar otras habilidades que no necesariamente se forman en la carrera. Ustedes están estudiando para ser profesoras y la edición no es una cosa que está incluida en los planes de estudio. Entonces, estoy segura que les requirió mucho tiempo, mucho esfuerzo y pues rescatar las tradiciones de nuestro país no es cosa tan sencilla. Ustedes lo hacen ver un juego, pero lo logran, ¿no? De alguna manera lo logran con las personas que han incidido mientras jugaban esta lotería adaptada. Las cosas en serio se dicen en broma, dice por ahí un refrán. Y es verdad, este tipo de diversión
aparentemente superficial, implica trabajo, implica ingenio, un grado cultural de cada una de las chicas que participaron en esto, la actitud tolerante, respetuosa, participativa de los maestros. Es un ejercicio bonito, novedoso, probablemente queda ahí como un intento de innovar en un juego mexicano y que pudiera ser imitado por otros planteles, pero la idea original es de estas 3 chicas, Valeria, Majo, Mari Carmen y las demás que hayan participado de su equipo, de su salón, del Instituto Normal del Estado, de la licenciatura en Educación Inicial. Las felicitamos. Betty, platícanos un poco de lo que investigaste sobre la lotería. Sí, bueno, la lotería fue creada en 1400, o sea, su origen, el primer origen del que se cuenta es en Italia, y se le llamaba loto, no era lotería, era loto. Uh-huh. Y solamente la jugaban las clases altas. Las clases bajas no podían jugarla, es algo muy curioso sobre la lotería. Eran 54 cartas. Después pasa a España en 1887 y de España vas distribuyendo a todo el mundo. Aquí en México, lo que fue el diseño de las imágenes estuvo a cargo de un francés que se llamaba Clemente Jacques, como la marca de los chiles, etcétera. Pero sí fue Clemente Jacques quien hizo el diseño de las imágenes originales, ¿no? Y bueno, la lotería era cantada al principio. Entonces, les traigo algunos cantos, sí. Ustedes me dirán a qué carta me refiero. El que le cantó a San Pedro. El gallo. El gallo. El diablo son las mujeres cuando se quieren casar. Diablitos. El diablo. El diablo. La chula de Severiana un tacón quería empeñar. La dama. La dama, sí, muy bien. Y don Ferruco en la Alameda. El Catrín. El Catrín, muy bien. El paraguas quitasol. El paraguas, muy bien. Medio cuerpo de sirena, medio cuerpo de mujer, la sirena. 7 palos, la escalera del pintor. La escalera. La botella de tequila, la botella de mezcal, la botella. El barril de mezcal, el barril es quintaleño, el barril. El barril, sí. El árbol de la esperanza, que de venir no se cansa, el árbol. El melón y sus olores, un pedazo me has de dar, era el melón. Uh-huh. El valiente, tate quieto, Valentín, no te vayas a pelear. Valentín, muy bien. El valiente. Y bueno, son algunos cantos que se hacían años antes en México y pues que eran parte de las ferias y de las fiestas uh-huh. populares, ¿no?, de nuestro país. Pues a todas ustedes, chicas, gracias por la aportación esta que hacen a los Juegos Mexicanos. Betty, gracias por la investigación. Hacemos una pausa, regresamos aquí para seguir charlando con usted en Te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro, en Radio WAP. ¿Por qué hablamos como hablamos? ¿De dónde vienen las palabras? ¿Cuál es el origen de los dichos y refranes? Todo esto y más se trata en Te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro. Continuamos. Decisión es solidaridad. Nuestros hermanos de Acapulco Guerrero necesitan nuestra ayuda por el fenómeno meteorológico Otis. Participa en la colecta de víveres. Recibimos artículos de higiene personal, pañales, toallas sanitarias, biberones, pasta dental, toallas húmedas y papel higiénico, alimentos enlatados, cobertores, frazadas y sacos de dormir. Del 26 al 30 de octubre, de 9 a 17 horas. Centros de acopio, Área de la Salud, Edificio EMA 1. Centro de Convenciones en Ciudad Universitaria. Complejo Cultural Universitario, Edificio EMA 1. Y Edificio Carolino, 4 Sur 104. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Transeúnte. Ahora los viernes a las 8 de la noche venimos por ti. Aquí en el 96.9 de FM, Radio WAP.
Vivamos las tradiciones del Día de Muertos en la BOAP. Participa en las actividades de la Casa del Jubilado, exposición de ofrendas, concurso de catrinas, papel picado, disfraces y mucho más. Asiste este 31 de octubre a partir de las 9 de la mañana. Nos ubicamos en Río Suchiate, 5501, Jardines de San Manuel. No te lo puedes perder. Mis poemas son tuyos, solamente escúchalos. En poesía y algo más. Escúchanos todos los domingos de 9:30 a 10 de la noche. Conduce Jorge Germenos. ...96.9... 26 años. Regresamos, ya es el último tramo del programa, te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro. Tengo por aquí 2 comentarios de humor negro, Claudia, Betty, a propósito de estas fechas de muertos. Había un emprendedor que tenía pues muy escasos recursos económicos, de muy sencilla economía, y se le ocurrió abrir una funeraria en la época de la pandemia. Naturalmente tuvo que ser una funeraria de mala muerte. Esto es real. Un amigo mío que me solía comentar, oye, qué feo se ha de sentir acostarse vivo y despertarse muerto. Humor negro. Bueno, Claudia, el calendario de los muertos en las tradiciones mexicanas. Javier, quisiera yo agradecer al Colegio Roger Bacon por patrocinar nuestro número telefónico, que le voy a recordar al público, 2213-300063. Agradecemos como siempre sus mensajes, al señor Vito Setién, al señor Arturo, que nos siguen como cada jueves. Buenas noches y muchas gracias por sus comentarios. Y también quiero decirles, chicas, que hoy nuestro programa ha tenido muchos mensajes gracias a ustedes. Les han felicitado Alex Díaz, Tecito de Colores, José Serrano, Austin Tyler, Des Bertado, Kendra González, Patricia Altieri, Gina Bernal, Solecito Martínez y Laura Calderón. Les agradecemos mucho a todos ustedes por escucharnos, también por ser parte de este ejercicio junto con ustedes que hoy participan en el programa. Bueno, Javier, como ustedes saben, los antiguos aztecas trataban de registrar todo, y el calendario de la muerte no fue la excepción. Inclusive en el calendario azteca, al centro del calendario azteca aparece la imagen del quinto sol y el rostro de Tonatiuh, dios del sol, al que se le representó en el calendario azteca con la mitad inferior del rostro descarnada y la superior encarnada, simbolizando la vida y la muerte. En nuestro siguiente programa hablaremos también de que Tonatiuh tenía un hermano gemelo que era el dios Xolotl, al que se le reconoce como el dios del inframundo. Por eso es que en el calendario azteca viene esta representación. Pero lo más interesante de todo esto es que la tradición del Día de Muertos ha evolucionado en nuestro país y no todos los días son iguales. Nosotros recordamos el día 1 y 2 de noviembre como los días más importantes. Sin embargo, existe una serie de visitas previas a los días de Todos Santos que son específicas para diferentes personas, animales, etc. El 27 de octubre es el día que es el día de mañana, marca el inicio de la temporada de Día de Muertos, cuando se cree que las almas de las mascotas que han partido cursan de un plano a otro para reunirse con sus dueños. Preparar una ofrenda es esencial para darles la bienvenida, de manera que en la ofrenda no pueden faltar sus juguetes, croquetas si son perros, algún alimento en particular, dependiendo el tipo de mascota. El día 28 de octubre se espera la llegada de las almas de quienes murieron de manera trágica, en muchos casos debido a accidentes. Y se acostumbra a poner sus fotografías, algunas cosas que
que eran pertenencias personales, etc. El 29 de octubre se dedica a las personas que también partieron de manera inesperada, particularmente aquellos que perdieron la vida en accidentes acuáticos. ¿Ustedes sabían esto? Acuáticos, no, es una rareza. 29 de octubre. El día 30 de octubre se reserva para honrar a los olvidados y a aquellos que no tienen familiares para recordarlos, de manera que es un momento importante para reflexionar en familia sobre aquellas personas que no tienen quien... huérfanos, personas de la calle, etcétera. Y el 1 y 2 de noviembre corresponden a los días de los Santos Inocentes y Día de Todos los Muertos. El 1 de noviembre se dedica a recordar a los niños menores de 12 años que han fallecido, por eso son los Santos Inocentes. Se les ofrecen juguetes, dulces, recordando sus preferencias cuando estaban vivos. Y el día 2 de noviembre, conocido como el Día de Todos Santos, o de Todos los Muertos, está dedicado a los adultos que han partido. En esta fecha las familias se reúnen en los cementerios, decorando las tumbas con cempasúchil y compartiendo comida y música. Se cree que las almas cruzan el Mictlán, es decir, regresan del Mictlán a la tierra, para reunirse una vez más con sus seres queridos y ocupar la silla que dejaron vacía. De manera que si bien los sepelios son momentos de tristeza, el recordar estas fechas en nuestro país nos ofrece una oportunidad de estar más cerca de aquellas personas que ya no están con nosotros, pero que recordamos con cariño. Mira, seleccioné por aquí una serie de palabras que están ligadas a la festividad tan mexicana y, como ya apuntábamos aquí hace unos días, probablemente la tradición más grande, más profunda, más significativa de los mexicanos, la fiesta de los muertos. Palabras que tienen que ver con la muerte, con la temporada de muertos. Fúnebre, relativo a la muerte. Funeraria, lo que se refiere al entierro de un cadáver. Mausoleo. ¿Alguien sabe qué es un mausoleo? Es la tumba, ¿no? Pero la construcción. ¿El monumento? El monumento. ¿Y de dónde viene? ¿No le sabes? Bueno, la viuda del rey Mausolo, de una región persa, de lo que hoy es Turquía, ordenó erigir un grandioso monumento cuando murió el rey, al que se llamó mausoleo en honor al rey Mausolo. Fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Sarcófago. ¿Qué es sarcófago? Entre los egipcios, claro. Literalmente, sarcófago significa el que se come la carne. Y se refiere al ataúd, a la caja. Simbólicamente es donde una caja que se come al difunto. El que se come la carne es un sarcófago. Catafalco. Catafalco es un sepulcro sumamente adornado y de gran altura, pero en cuyo interior no se guarda el ataúd. Cenotafio es un monumento funerario en el que no está enterrada la persona a la que se dedica. Osario, lugar donde se guardan los huesos. Es poco sabido que ahí, en el atrio de catedral, a mí me tocó verlo alguna vez, hay un osario enorme, pero gigantesco. Un día yo, por curioso, vi un agujero que estaban perforando unos alarifes, unos albañiles, y había una escalera muy grande, como de 15 metros, 10 metros. Y entonces que me bajo en esa escalera, en el atrio de la catedral, y me asustó. Había 1 o 2 albañiles por adentro trabajando, pero vi un osario con cientos de cabezas, de rostros, de cráneos humanos y cuerpos en el atrio de la catedral. Claro, hay una protección muy gruesa del piso y las lajas que evitan que se vaya a caer eso, pero yo vi ahí en el atrio de catedral un osario. ¿Por qué razón? Porque antiguamente los atrios hacían las veces de panteones, de ahí que a los atrios de las iglesias se les llamara camposanto. Calavera se refiere al cráneo de un cuerpo humano, pero también se le llama así, el idioma es tan versátil, a un sujeto que es trasnochador, pendenciero, pandillero, es un calavera. Panteón literalmente significa todos los dioses. Cementerio significa lugar de tumbas. Esquela
Es una tarjeta o comunicado en el que se notifica la muerte de una persona y el lugar y hora en que será sepultada. Pues algunas palabras de un largo vocabulario propio de estas fechas. Betty, los lugares para visitar en estos días de muertos. Pues bueno, en estos días de muertos aquí en México tenemos una variedad increíble, ¿no? Ya estamos a tiempo, querido auditorio, para preparar las ofrendas de Día de Muertos y bueno, es importante saber dónde están las mejores. Dónde están las mejores ofrendas, dónde están los mejores, pues no espectáculos, pero sí las mejores ceremonias que podemos visitar. El lago de Pátzcuaro es la primera de la que les voy a hablar. Abarca muchos poblados, pero es en la isla de Janitzio donde el Día de Muertos se celebra con mucho esplendor. En el lago de Janitzio se llena de barcas, y las barcas las llenan de velas, de flores, y es un espectáculo maravilloso. Otro lugar es San Andrés Mixquic en Ciudad de México. Es, como lo dicta la costumbre, en el Día de Muertos el Panteón de Mixquic se cubre de flores y ofrendas, y las personas de ese lugar reciben a todos los turistas con comida y bebidas, y se hace una fiesta muy grande por la noche, donde hay poesía, música. Es una fiesta muy, muy particular. Quizá es la más grande, de mayor impacto de esa naturaleza en todo el país, sí, Mixquic. Otro es Huaquechula, aquí en Puebla, en las faldas del volcán Popocatépetl. Esta comunidad indígena poblana tiene su propio estilo de diseñar las ofrendas. En este caso serían ofrendas de tipo piramidal. Y bueno, si bien los elementos son cempasúchil, pan de muerto, fotos de los familiares, el altar no es plano, sino ellos le han dado esa forma, ¿no? Como piramidal, sí. Otro es Pátzcuaro, Michoacán. Muy conocido, el lago de Pátzcuaro también abarca muchos poblados. Y otro es Oaxaca. Oaxaca es muy visitado también. Todos los panteones iluminados por velas, comida típica con mole o pan de muerto, desfiles de catrinas y catrines, porque, bueno, hablaremos el próximo programa de catrinas, pero también hay que decir que hay catrines. Resalta tradiciones únicas y también hacen unos tapetes enormes que debo mencionar que ahora se hacen aquí en Atlisco, y bueno, pues estamos todos invitados a visitar ahora en Atlisco los gigantes tapetes de flores que ya están y el desfile de las catrinas gigantes también. Estos son algunos puntos que podemos visitar, y no voy a terminar sin decir Zacatlán de las Manzanas. Zacatlán de las Manzanas, un panteón hermoso que se ilumina estos días de muertos con veladoras, con unas ofrendas maravillosas que hacen los familiares de los difuntos. Hay también eventos artísticos, de teatro, hay eventos. Aquí tenemos, por ejemplo, las leyendas nocturnas, que son paseos que se dan por la noche a los turistas y que cuentan leyendas náhuatl, leyendas de nuestro propio México. Así que pues todos invitados, estos son los puntos más importantes de nuestro México. Hiciste una síntesis muy bien seleccionada porque son los lugares emblemáticos de los que todo mundo habla, pero frecuentemente al comentarlos no se ubica la situación geográfica en donde se encuentran, lo más notable de cada uno de ellos. Me pareció una muy buena selección que hiciste, Betty. Ya casi nos vamos, pero no sé si algún aporte, Claudia, del diccionario para el Día de los Muertos, algunas palabras, ¿no? No, Javier, ya con las que tú has dicho ya me quitaste todas las que yo traía, pero yo sí quisiera ocupar este tiempo para enviarles un saludo a todos los artistas plásticos, porque estas fechas ofrecen un espacio para ellos, para poder mostrar su trabajo, y en particular quiero enviarles saludos a una profesora muy querida que se llama Itzel. Pues yo creo que en efecto es una buena referencia que hace Claudia, porque en estas fechas y particularmente aquí en Puebla sabemos que hay ofrendas en muchas partes, exposiciones de pinturas, de escultura, de cartonería en varios lugares, hay funciones de teatro,
En la 2 Sur 903 en estos días se está presentando un espectáculo de teatro que se llama Cempasúchitl, precisamente, y que es algo original, que implica lo tradicional y algo de crítica en relación a la evolución de la vida. Pero hay una variedad de expresiones. En estos días también, no sé si alguien tenga el dato, hay un desfile de calacas en Puebla muy importante, no sé cuándo, si lo tengan programado. Un día me tocó verlo, verdaderamente impresionante la cantidad, cientos y cientos de, sobre todo jóvenes, de ambos sexos, estudiantes, con atavíos de calacas, pero verdaderamente muy bien armado, muy buenos disfraces. Nos vamos casi y nos despedimos de usted con una frase que quede ahí para la reflexión. Claudia. Buenas noches, soy Claudia Rivera Hernández y la frase que elegí es: así como una jornada bien empleada produce un dulce sueño, así una vida bien usada produce una dulce muerte. Leonardo da Vinci. Betty Saraín. Buenas noches, soy Beatriz Saraín. Más vale un minuto tarde que un minuto de silencio. Soy Javier Gutiérrez. Hoy abundan los padres de algodón y los hijos de cristal. Que la pase muy bien. Nos dio, como siempre, mucho gusto conversar con ustedes a través de la distancia y de la tecnología. Desde Te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro. Tenemos una cita cada jueves de 7 a 8 de la noche aquí en Radio WAP 96.9 de FM. Pásenla bien. Gracias, chicas. Que les vaya bien. Gracias y mucha suerte con este tipo de innovaciones, de creatividad. Gracias. Te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro. Un paseo ameno e interesante por el mundo del idioma español, de la mano de 3 estudiosos de este apasionante tema: Javier Gutiérrez, Beatriz Saraín y Claudia Rivera Hernández. Hasta la próxima.